bares que se recuerdan por sus tragos, otros por sus camareros carismáticos y unos pocos por la elegancia de su vajilla. El desaparecido bar Scorpio, en la esquina de Cándido Pujato y 9 de Julio, acá en Santa Fe, en cambio, se recuerda por su fauna, por su geografía grasienta y por esa habilidad única de convertir lo repulsivo en parte de la identidad colectiva de la ciudad. Nadie iba allí buscando glamour, se iba en busca de pertenencia, de borrachera barata y de la experiencia única de preguntarse si el mordisco siguiente sería queso, cucaracha o un trozo de etiqueta industrial de dudosa procedencia. En Crónicas de lo Insólito presentamos el bar Scorpio, zoológico urbano con licencia para intoxicarnos. Los escorpiones, verdaderos escorpiones, son noctámbulos y comen insectos. El escorpio, fiel a su nombre zoológico, también era noctámbulo, pero invertía la cadena alimenticia. No eran los insectos los que sufrían, sino los parroquianos que debían compartir las mesas con cucarachas que paseaban confiadas entre colillas, charcos de cerveza y montañas de pan duro. Allí el Homo sapiens perdía su lugar de depredador y pasaba a ser apenas un actor secundario en un ecosistema de libre circulación. Entre todos los animales del bar destacaba Lali, la rata. No era una rata cualquiera, era la mascota no oficial, el tótem peludo y desvergonzado de esa comunidad de marginales, taxistas con turno eterno, poetas incomprendidos, adolescentes que aún no habían decidido si querían ser delincuentes o filósofos, y bohemios de la especie más trucha. Lali, la rata, entraba y salía como le daba la gana. A veces subía a las mesas y si tenía suerte alguien le convidaba con una papa frita. Nadie gritaba ni pedía veneno. La rata tenía más legitimidad ahí que los mozos y quizá también más higiene. Hoy los bares compiten por mostrar sus cocinas abiertas como si fueran un quirófano. Pero el escorpio practicaba la discreción. Tenía una cortina cuadriculada, tiesa de grasa, que tapaba rigurosamente el rectángulo por donde salían las pizzas. Ese trapito era al mismo tiempo un oráculo y un muro de Berlín entre la realidad y el deseo. Nadie quería ver lo que había detrás. Y sin embargo, todos espiaban con morbosa insistencia, como quien mira un accidente de tránsito sabiendo que ese hecho lo va a traumar. Cada tanto la cortina se movía con una rigidez casi solemne, y de ese hueco emergían hamburguesas que parecían haber sido hervidas en petróleo, papas fritas transfiguradas en escultura de carbón y pizzas que nunca eran iguales a la foto mental que uno tenía de una pizza. Lo interesante es que nadie se quejaba, la cortina cumplía una función litúrgica, recordaba que la fe no necesita pruebas. Ubicado en una esquina céntrica y oscura, el escorpio era un imán para toda especie que se negara a aceptar las normas sociales. Su clientela parecía seleccionada por un casting de cine under, adolescentes que creían estar experimentando lo bohemio porque no tenían plata para el boliche, taxistas que estacionaban afuera con la misma naturalidad con la que dejaban la radio en marcha, artistas marginales convencidos de que la miseria era un manifiesto estético, dealers que no necesitaban disimular demasiado y emprendedores ilegales de rubros tan creativos que jamás podrían ser incluidos en una lista impositiva. Pero sobre todo estaba la juventud barata, esa masa informe que encontraba en el escorpio la única opción para beber hasta la inconsciencia con monedas juntadas en el colectivo. El bar era un hospital de campaña emocional.
Entrada la noche ya nadie recordaba qué había pedido, las cuentas se mezclaban como sopa de números ilegibles y las mesas perdían sus límites. El espacio se convertía en una orgía alcohólica de vasos compartidos y voces mezcladas. La carta del Escorpio era más un acertijo que una oferta gastronómica. Tenía cosas que parecían inventadas por un estudiante ebrio de filosofía. Arroz con salsa, té, puré de papas y flan. Nadie en su sano juicio pedía esas rarezas, por supuesto. Su mera existencia cumplía la función de un test psicológico. ¿Se atrevería alguien a pedir arroz con salsa en un bar grasiento a las 4 de la mañana? Si lo hacía, quedaba marcado como un buscador de experiencias extremas. Un Indiana Jones de la intoxicación alimentaria sería. Las pizzas, en cambio, eran el verdadero corazón del menú. 3 variedades, todas igualmente dudosas: tomate, mozzarella y provenzal. Lo cómico es que como el queso venía con su etiqueta aún pegada, cada tanto salía una pizza sorpresa con trozos de celofán incorporado. Era la versión blue, y no porque se pareciera al Roquefort, sino porque incluía tinta de imprenta. Pero lo más temido no era eso, sino la pizza con cucaracha. Era la ruleta rusa del Escorpio. A veces tocaba entera, otras veces tocaba media cucaracha. ¿Sí? Y siempre quedaba la pregunta que nadie quería formular: ¿dónde estaba la otra media? Uno de los mayores atractivos del Escorpio era su lógica económica delirante. 2 medias pizzas costaban menos que una pizza entera. 2 pizzas para llevar eran más caras que comerlas allí. Y 3 pizzas costaban menos que 2. El dueño parecía haber estudiado contabilidad en una secta dadaísta. Los parroquianos, lejos de escandalizarse, aceptaban ese caos tarifario como parte del encanto. Había quienes se sentaban a hacer cálculos en servilletas grasientas, convencidos de haber descubierto un sistema financiero paralelo. Nadie sabía si aquello era un error, una estrategia de marketing o simplemente un modo de reírse de los clientes mientras estos pedían la tercera pizza porque era más barato que comer 2. El momento cumbre de la historia del bar ocurrió con la promoción más infame jamás concebida: media provenzal y un porrón. El origen del combo fue trágico realmente. Un camionero solitario y fatigado pidió exactamente eso en una de las mesas de afuera. Antes de que se la sirvieran, cayó fulminado y murió en el acto. La policía llegó, desalojó el lugar, cumplió con el protocolo, que es cubrir el cuerpo con hoja de diario como si la muerte fuera una noticia fresca que todavía no había sido escrita. El Escorpio, el bar, cerró sus puertas, por supuesto. Pero durante el rato exacto en que tardaron de retirar el cadáver, menos de 1 hora después, abrieron con total normalidad, porque la sed colectiva no entiende de lutos. La mesa del camionero quedó intacta, transformada en un santuario prácticamente improvisado. Durante meses nadie quiso sentarse en esa mesa, no por respeto precisamente, sino por miedo a que la provenzal tuviera efectos secundarios. La promoción fue bautizada con el humor negro como la promo de la muerte, y cada vez que alguien intentaba pedirla, las mozas sonreían cómplices y fingían no haber escuchado nada. Había algo heroico en esa atmósfera de humo denso que entraba en los pulmones como una segunda comida. Los vasos eran compartidos. Los cubiertos rara vez coincidían con la cantidad de comensales y la cuenta final se resolvía con monedas oxidadas y billetes húmedos. El Escorpio era el lugar donde todos podían ser alguien, aunque ese alguien fuese un borracho tambaleante que recitaba poesías incomprensibles mientras se le caía la pizza al piso. En ese escenario hasta la rata Lali parecía un personaje digno de novelas y la cortina grasienta adquiría un aura casi mitológica. Como todos los templos de la decadencia, el Escorpio tuvo un final, pero nadie sabe bien cómo ni cuándo. Quizás fue clausurado por bromatología o tal vez cayó en desgracia económica cuando alguien descubrió que 3 pizzas no podían costar menos que 2 sin provocar una grieta en el sistema financiero mundial. Lo cierto es que de un día para otro ya no estuvo más. La mesa del camionero quedó huérfana, la rata Lali emigró a otro basural con menos competencia
y los ex parroquianos tuvieron que buscar nuevas guaridas donde destruir sus pobres hígados. Hoy cuando uno pasa por la esquina donde estuvo el escorpio puede que encuentre cualquier cosa, pero quienes vivieron la experiencia auténtica, quienes probaron la pizza con cucaracha y sobrevivieron para contarlo, saben que ningún plato artesanal podrá igualar la adrenalina de comer en un lugar donde la vida y la muerte se servían en el mismo menú. El bar Scorpio ya no existe, pero sobrevive como leyenda urbana. Se cuenta con la misma nostalgia con la que algunos hablan del fútbol antes del bar. Y aunque los recuerdos estén inflados, adornados o deformados por el alcohol, hay algo indiscutible. El Scorpio fue un laboratorio de la condición humana, un teatro de lo absurdo donde la higiene era opcional y la diversión obligatoria. La rata Lali, la cortina grasienta, la promo de la muerte, las cucarachas anfibias en el queso, todo eso constituye hoy un patrimonio inmaterial de la ciudad, tan real como las plazas o las iglesias, solo que mucho más sincero en su decadencia. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un bar? ¿Un lugar para comer y beber o un espacio donde los humanos celebran su propia vulnerabilidad? El Scorpio eligió la segunda opción y la llevó hasta sus últimas consecuencias. Y tal vez en alguna esquina oscura todavía alguien brinda por él, con media provenzal y un porrón que nunca llegará a la mesa.